Me echaron de mi trabajo, pero lo que no sabían era que ese despido sería el error más caro que la empresa pagaría en su historia. Era un viernes gris, de esos en los que uno solo piensa en llegar a casa y descansar. Me citaron en la oficina de recursos humanos, y ahí estaba mi jefe, con esa sonrisa hipócrita que usaba cuando quería endulzar una mala noticia. Rodrigo, tenemos que achicar costos. No es nada contra vos. Lo supe en ese instante, no era un ajuste, era una traición. 8 años había dejado ahí. 8 años aguantando su soberbia, sacando adelante proyectos imposibles, cubriendo errores de los demás. ¿Y cómo me pagaron? Reemplazándome por alguien más barato, más manejable. ¿Vos entendés, no? Agregó, con descaro. Quise responder, pero solo asentí. Agarré la caja con mis cosas, me fui con mi caja en las manos y el pecho en llamas. Sentí las miradas de mis compañeros que se hacían los distraídos y escuché las risitas de los que creían que ahora tendrían mi puesto. Esa fue la herida más grande. Esa tarde, mientras el sol caía sobre las ventanas del edificio, me prometí algo: algún día me van a pedir que vuelva. Y ese día, voy a cobrar cada humillación, pero mientras debía jugar mis fichas en silencio. Las primeras semanas fueron un infierno, trabajos temporales, changas que pagaban mal, entrevistas que terminaban en excusas. Llegó un momento en que tuve que vender cosas de casa para pagar la nafta. Me dormía agotado y me despertaba con la imagen de Martín, mi reemplazo, entrando con cara de triunfo. Eso me daba asco y, a la vez, me mantenía despierto. Lo primero que hice fue lo que muchos subestiman: recuperar mi dignidad profesional. No se trata de vanidad, sino de estar uno mismo en forma. Me levanté temprano y me puse a estudiar cursos online, gestión de logística avanzada, nuevas plataformas de trazabilidad. Hice certificaciones, aprendí sobre software que en la empresa apenas rozábamos. Mientras algunos miraban la tele, yo me hacía más difícil de reemplazar. Con los proveedores seguí en contacto. No me quejé, no lloré por mi despido. Los llamaba para preguntar cómo iban, para ofrecerles una mano en lo que pudiera. Con los clientes hice lo mismo, me aparecía con soluciones, con ideas frescas. Yo sabía que, tarde o temprano, iban a comparar la diferencia. Y así fue. Los rumores me empezaron a llegar, que los pedidos se retrasaban, que el nuevo técnico no sabía resolver problemas básicos, que los clientes estaban cansados de escuchar excusas. Y ahí, como si fuera parte del destino, algunas empresas me empezaron a llamar. Ale, ¿por qué no te venís con nosotros? Tráete a tus contactos, te pagamos mejor y te damos libertad para armar a tu manera. Las propuestas eran tentadoras, lo admito. Podía haberme ido y dejar que mi antiguo jefe se hundiera sin más. Pero yo quería algo más grande. Quería demostrar que echarme había sido el peor error de su vida. Así que esperé, jugué mi partida de ajedrez en silencio. 3 meses después, la bomba estalló. La empresa que me había despedido estaba al borde del colapso. Clientes de toda la vida los abandonaban, proveedores dejaban de fiarles, y en el pueblo se decía que era cuestión de semanas que cerraran. Me reí. Lo juro. Me reí como un loco cuando leí el titular en el diario. Y no pasó mucho hasta que me llamaron. Era mi exjefe. La voz quebrada, cansada. Rodrigo, necesitamos verte. Yo me quedé callado unos segundos. Lo hice a propósito. Quería que sintiera lo que significa pedir ayuda a quien despreciaste. Mira, le respondí con calma, no soy el mismo que echaste. Si querés que vuelva, vamos a hablar de otra manera. Mi trabajo ahora vale el triple. Y si no aceptás, tranquilo, otras empresas ya me quieren con ellos. Hubo silencio. Podía escuchar cómo tragaba saliva al otro lado de la línea. Podemos negociar. Cuando entré otra vez a ese edificio, fue como volver a la escena de un crimen. Los pasillos seguían iguales, pero las caras habían cambiado. Los que se habían reído ahora bajaban la mirada, como si yo cargara con una verdad que les incomodaba. La reunión con mi exjefe fue casi teatral. Lo vi más flaco, con ojeras. El poder lo había abandonado. Rodrigo, cometimos un error. Necesitamos tu experiencia. Estamos dispuestos a negociar. Yo lo miré fijo. Sentía el corazón como un tambor. Negociar no.
Si quieren que vuelva, son mis condiciones o nada. Pedí el triple de sueldo, vacaciones extendidas, equipo propio y poder de decisión. Esperaba que dudara, que se resistiera. Pero no. Aceptó. Sin pestañear. Me quedé mirándolo mientras firmaba lo que yo había puesto sobre la mesa. Triplicar mi salario no era lo importante era la sensación, ellos, ahora, aceptando mis condiciones, tragando lo que me había negado. Salí de la oficina con la firma aún caliente en los papeles y la ciudad se me vino encima como una manta fría. En el acto pensé que había ganado, que la partida había terminado. Pero la sensación de victoria se me fue haciendo carbón en la garganta, aquello era solo el final de una jugada, la partida todavía no. Volví al día siguiente. Me metí de lleno en lo que mejor sabía hacer, diagnosticar, ordenar y priorizar. Lo primero fue lo urgente, contactos con los clientes que estaban al borde de irse, llamadas a proveedores que nos habían cortado crédito, revisar la trazabilidad de cada envío pendiente. Andaba con una libreta vieja y un bolígrafo, como cuando empecé, y era curioso, esa humildad técnica era ahora mi mejor arma. No me olvidé de las personas. Hice listas, quien había sufrido por decisiones estúpidas, quien había actuado por miedo, quien se había reído cruelmente. Decidí medir con la misma vara que ellos me habían usado, justicia justa, no venganza ciega. A Lucas lo transferí a un puesto donde no pudiera poner en riesgo la operación, pero no lo despedí sin más. Le ofrecí formación intensiva y un mentor que lo ayudara a levantar su técnica. Lucas vomitó excusas, hizo resistencia, y al principio pensé bien hecho, que pruebe su orgullo. Pero cuando vi que en las noches practicaba informes hasta pasada la medianoche y al mes empezó a entregar mejor, algo en mí se ablandó. No lo defendí ante el comité, pero diseñé un plan para que, si ponía esfuerzo, tuviera salida digna. No era compasión, pensé entonces, era prudencia. Martín, el que había entrado triunfante el día de mi despido, no resistió la presión. Tenía la arrogancia de quien cree que la técnica es un manual y no una conversación con la realidad. Fue llamado a dar cuentas por pérdidas importantes, no supo responder. Se fue solo, renunció antes de que lo echaran. No le dediqué alegría ni lástima, la soberbia se paga y él la pagó rápido. Ana fue otra historia. Aquella mujer que me había pedido el despido porque creía en nuevas energías no imaginaba que su marido perdería horas y su hijo necesitaría medicación. La encontré una tarde haciendo horas extra, con los ojos cansados. La miré a los ojos y le dije, no voy a castigarte por aquello. Vamos a arreglar esto juntos. Le di recursos, un plan de semanas con apoyo económico y un canal interno para hacerle llegar apoyo sin vergüenza. Ella, con el tiempo, se convirtió en quien mejor llevó a la gente cuando las cosas se ponían feas, aprendió a mirar primero el lado humano y después el KPI. Promovida por mérito, su evolución fue para muchos la mejor prueba de que la empresa podía cambiar. Y mi ex jefe, lo vi en una tarde de otoño, en la misma sala donde me habían despedido. Venía con la espalda más recta y el rostro extenuado. No hubo gestos grandilocuentes. Fue sincero en su arrepentimiento, me equivoqué, Rodrigo. Quise ahorrar y no calculé el costo humano y operativo. Le dije lo que pensaba, que sus decisiones habían sido cortoplacistas, que había puesto números donde se necesitaba conocimiento y que la factura la habíamos pagado todos. No busqué su humillación. Le ofrecí una posibilidad de enmienda, firmó con nosotros un acuerdo para reestructurar algunas políticas y compensar a quienes más habían sufrido. Se fue con la cabeza más baja, pero con algo que no se compra, la lección. Mientras todo esto sucedía, la empresa empezó a estabilizarse de a poco. Los clientes volvieron. Las rutas se normalizaron. Los proveedores fueron entrando en la rueda porque pagábamos a tiempo y porque les devolvíamos la palabra. Lo más irónico fue ver que, con la nueva estructura, muchas de las promesas hechas desde arriba, las mismas que justificaron mi despido, dejaron de ser necesarias. Habíamos comprado la lección a un precio que me dolió pagar como colectivo, pero que valió porque evitó, después, una caída rotunda. La prensa local habló menos de escándalo y más de recuperación operativa. Eso no me volvió a un héroe, me volvió responsable. Me miraba al espejo y no veía a un vencedor totalitario, veía a un técnico que había aprendido que la humillación no da licencia para anular la dignidad ajena. La confianza que recuperamos se sostuvo sobre reglas transparentes, cláusulas claras,
protocolos de entrega, un fondo de emergencia para trabajadores en problemas y una política de diálogo real. Además, blindé el contrato que firmé al volver, tripliqué mi sueldo, sí, pero también puse cláusulas que protegían al personal y sanciones para quemar gente por ahorro. Les dejé claro, esto no puede repetirse. Con los meses, los que se habían burlado aparecían en mi puerta con posturas distintas, algunos pidieron perdón, otros pidieron trabajo. A unos los ayudé a recolocarse, a otros les ofrecí un curso y una salida digna. A los que no querían alinearse con el nuevo modo los acompañé a buscar otra senda. Y algunos, simplemente, desaparecieron. No grité victoria, me sentí aliviado. Curé, en la medida de lo posible, lo que el orgullo había herido. La gente del pueblo empezó a ver un cambio real. Vi sonrisas más sinceras en la cafetería de la esquina, vi empleados que salían con la cabeza erguida a pesar de la tormenta que habíamos vivido. Entendí que mi revancha no era el triple en el bolsillo ni las miradas de antes, sino la posibilidad de que nadie más fuera tratado como me trataron a mí aquel viernes gris. Un día, al cerrar la oficina, mi mujer me abrazó detrás de la puerta y susurró, «Lo hiciste bien». No era una felicitación por el salario, era una felicitación por no haber roto a otros por el camino. Me apoyé en su hombro y pensé en la versión más pura de la justicia, la que repara y deja lugar para que quienes fallaron aprendan. No para todos fue fácil, para algunos la factura fue dura, y sé que hay cosas que no se arreglan con un contrato o un curso. Pero la mayor parte aprendió. Y yo, que salí con la caja en la mano, terminé con una oficina donde los jóvenes discutían procesos con pasión y los proveedores volvían a llamarme por el nombre. Me pagaron en metálico y en respeto. Cobré lo que me habían quitado, sí, pero la victoria más grande fue ver que, al final, lo que construí no solo me sirvió a mí, sostuvo a muchos. Caminé por el pasillo un viernes cualquiera, escuché risas de fondo y me permití sonreír. Había cerrado mi herida sin convertirla en venganza ciega, había hecho que la empresa aprendiera, y eso, pensé, era el final que quería desde el primer día. Si te gustó esta historia y querés seguir escuchando más, te invitamos a visitar nuestro canal, donde encontrarás muchas otras historias llenas de emoción, suspenso y enseñanzas que seguro te van a atrapar.